Bueno, ahora sí, buenas noches a todas y a todos los que se conectan o pues, los que siguen esta transmisión. Bienvenidos a la charla de película, la imagen audiovisual en casa de el Lab 101, Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías. El Laboratorio 101 hace parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y es el operador del conocido ViveLab. Entonces, la charla que voy a realizar es sobre qué es el lenguaje audiovisual. Primero vamos a hacer un recuento histórico muy breve para poder explicar del lenguaje audiovisual, porque sí, es que no son muy conocedores pues, de lo que es el audiovisual o la imagen, entonces se traba un poco en ese público y así mismo serán los ejemplos que presente. ¿Por qué? Pues por la situación pandémica que vivimos, creo que creemos desde el laboratorio que es pertinente dar conocimientos a las personas para que puedan realizar sus propias grabaciones, eh, que es con lo que se cerrará pues, esta charla, que es algunos tips o consejos sobre lo que se va a realizar, a cómo se puede realizar, como con el celular, con la luz de la ventana, etcétera, las grabaciones en la casa. Me presento, mi nombre es John Prieto, yo soy realizador de audiovisual y hago parte del equipo de contenidos del laboratorio. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a empezar con una cita de tiempo termina por elevar casi expertas a la altura del arte. Susan Sontag es una ensayista estadounidense intelectual de los años 60, crítica cultural muy, muy importante, que sus ensayos, este que estoy citando sobre la fotografía, dan luces sobre cómo es nuestra relación con las imágenes y sobre cómo podemos leerlas o percibirlas en nuestra cotidianidad. Digamos, se cree que nosotros llevamos un siglo con el cine y que el pensamiento es que existe desde siempre y que la fotografía existe desde siempre y que todas las cosas que se inventan pues son desde siempre, casi no existe la curiosidad de saber por qué es que nosotros vemos imágenes, por qué es que podemos hacer este tipo de cosas. Entonces por eso vamos a arrancar con un poco de historia. El nacimiento. Esta fotografía que ven en la parte izquierda de sus pantallas es el Boulevard du Temple de Louis Daguerre del año 1838 y es considerada la primera fotografía desde los daguerrotipos. Eh, Louis Daguerre o Louis Daguerre obtuvo esta fotografía con una caja que es como la evolución de las cajas oscuras, que son unas cajas que tienen un pequeño huequito en el centro y por donde entra la luz y plasma queda capturada. Lo que estamos viendo pues es luz capturada. Eh, habían previamente existían algunos experimentos con la caja oscura para obtener fotografías, pero el papel en donde quedaban plasmadas o las soluciones que ellos utilizan se diluían, las imágenes desaparecían en poco tiempo y además tardaban muchísimas horas en ser capturadas. Entonces, fotografías anteriores a esta demoraban 10 horas en ser capturadas y se desaparecían en el papel algunas horas después también.
Entonces, lo que logró Daguerre fue que la captura de imagen que plasmó quedara grabada como para siempre en ese papel y por eso hoy la podemos ver de esta forma digital hoy en día. También es considerada la primera fotografía de una persona. Acá, cuando señalan el mouse, en la parte inferior izquierda de la misma fotografía, que está en el camino de árboles, aquí se ve a un par de señores. Uno es un lustrabotas que le está lustrando la bota a otro señor. Se cree que Daguerre hizo la captura de esta fotografía aposta a propósito a esa hora para que en el momento en el que estaban lustrando la bota, para que los personajes, las personas, perdón, en ese momento estuvieran quietos. Entonces, ¿qué es un daguerrotipo? Es la obtención de imágenes fijas sobre la superficie de una base de plata pulida. Se usaban soluciones químicas como el mercurio, que con el tiempo se van reemplazando porque el mercurio es tóxico para el humano. Después de los daguerrotipos, Daguerre hace como unos experimentos desde el 1838 a 1836, como por 2 años de manera secreta, hasta que él obtiene lo que quiere obtener, que es esta fotografía, y le vende la patente al gobierno francés. El gobierno francés compra la patente y la comercializa. Empieza eh, a, a impartir manuales por todo su país de cómo se hacen los daguerrotipos y la fotografía se vuelve muy popular, tan popular que desplazó a la pintura al óleo. Entonces los pintores al óleo se vieron atacados y eso pues eh, es una historia un poco larga. Después de Luis Daguerre, su cuñado hace negocio comercial con él en empezar a obtener fotografía, evolución del daguerrotipo para empezar a crear otro tipo de cámaras fotográficas y los retratos de las personas se vuelven muy famosas. Los retratos también evolucionan de la pintura al óleo, entonces antes de la modernidad, sí, de la revolución industrial, los que se pintaban su propio retrato al óleo eran aristócratas o burgueses que podían acceder a pagarle a un pintor para que les pintaran su retrato al óleo, retrato que podía durar semanas o meses pintándose. Lo que hace Daguerre con su invento y su cuñada al comercializarlo es que esos retratos se democratizan para toda la población en Francia. Todo el mundo puede acceder a un daguerrotipo, tomarse un retrato de sí mismo y el costo es mucho más barato que una pintura al óleo y además se obtiene en menos tiempo, en cuestión de minutos. Una fotografía con un daguerrotipo se obtenía en 10 minutos. Entonces los retratos se hacen súper populares y la fotografía empieza a evolucionar. De ahí pasamos al cine. La primera boleta de cine, como conocemos el cine nosotros hoy en día, se da el 28 de diciembre de 1885 por parte de los hermanos Lumière, que son unos hermanos franceses que trabajaban en circo, sí, trabajaban en los circos, en los Nickelodeons, y ellos empezaron a experimentar eh, una máquina que se llamó el cinematógrafo para poder hacer que las imágenes que ya se habían logrado plasmar de manera fija tuvieran movimiento. Eso no quiere decir que ellos se lo hayan inventado desde el principio, ellos partieron de cosas como el daguerrotipo y paralelamente habían otros inventores, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de esos inventores que se inventó el kinetoscopio fue eh, Thomas Edison, que pues fue un inventor de muchas cosas. Entonces, había una carrera en ese momento por saber, por ver quién se inventaba primero que las imágenes que ya estaban capturadas en la fotografía tuvieran movimiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían la visión de que eso los iba a hacer millonarios. Eh, Desde febrero del 1885 ya habían proyecciones privadas. O sea, que se haya proyectado públicamente el 28 de diciembre, no es que se haya inventado el cine en esa fecha, se inventó la boleta de cine y eso es lo que nos permite a nosotros, al resto de la humanidad, conocer ese invento. Pero las proyecciones ya existían previamente en sus casas, en sus ensayos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el invento de Edison, el kinetoscopio, era para que uno viera las imágenes en movimiento desde su casa.
El triunfo de los hermanos Lumière es que las imágenes en movimiento se podían capturar con su aparato, pero también se podían proyectar con el mismo aparato para un público masivo en una feria. Entonces tuvo una gran acogida como un acto de magia y eso evoluciona a lo que es el cine hoy en día. Eso es como un pequeño recuento histórico pequeñito para ver de dónde nace. Porque hay que mirar un poco el contexto histórico en el que esto estaba sucediendo. Entonces, las imágenes y la revolución industrial, tanto la fotografía como el cine emergen en el crecimiento del capitalismo industrial. Ha estado pasando la revolución industrial todo el siglo XIX y tanto la fotografía como el cine se inventan después de la primera mitad del siglo XIX, casi como un culmen de toda la cantidad de inventos que hubieron durante ese siglo. ¿Qué pasaba antes? Antes de que existiera la fotografía, por ejemplo, la cámara fotográfica o el daguerrotipo. Las imágenes eran exclusivas o de los museos o de los templos o de los palacios de la aristocracia y eran imágenes que se recogen, ¿sí? En lugares cerrados que tienen acceso, poca gente tiene acceso a esas imágenes, entonces la sociedad vivía sin imágenes, muy contrario a lo que vivimos hoy en día. Después del invento de esos aparatos, ¿qué sucede? La técnica ya no es pintura, ya no es artesanía, sino que es un invento, una máquina de la modernidad, es la que hace que se puedan crear imágenes. Y después imágenes en movimiento, lo que hace que se pueda circular. Ya las imágenes no existen en los museos solamente, no están solo en los templos, no están eh, solo en los palacios, están en las casas de las personas, están en las ferias de circo. Esto hace que la imagen se democratice y todo el mundo tenga acceso a lo que es una imagen y a lo que es una imagen en movimiento, que posteriormente va a evolucionar a lo que vivimos en la actualidad, que vivimos rodeados absolutamente de imágenes todo el tiempo, algo impensable hace 2 siglos y medio. Entonces, esto es muy importante porque todo el mundo tiene acceso a la creación de imágenes, algo que no, que solo se reservaba para artistas de mucho nombre. Y todo eso para poder llegarles a explicar el lenguaje, que es como el tema central de la charla del día de hoy. El lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Es la institucionalización de las cosas, es la forma en cómo nos comunicamos. Entonces vamos a ver a continuación algunas nociones del lenguaje audiovisual, visual y audiovisual, eh, de cómo podemos crear y cómo podemos entender las imágenes. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Son los modos de representación de la imagen. A modos de representación me refiero a formas, a formas en que uno muestra una imagen ante un público, a la forma en que yo la creo. La forma en que yo la creo es de una forma mecánica con un aparato que es una fotografía o una cámara de cine. Y pongo una puesta en escena a propósito para querer mostrar algo. Eso es una representación de la realidad. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Son los modos de representación. También son las formas de producción y las formas de consumo. Es importante, como lo mencioné previamente, que haya triunfado en la guerra de patentes el invento de los hermanos Lumière en Francia y no el invento de Thomas Edison en Estados Unidos, porque la forma de producción y de consumo de Thomas Edison era muy diferente, mientras que con el cinematógrafo de los hermanos Lumière se podía, a la vez que capturaba pantallas y se podía sacar a la calle, también se podía proyectar eso que se grabó desde el mismo aparato a un público masivo. Mientras que el invento de Thomas Edison, que era un aparato muy grande, muy costoso de producir, muy tedioso de manejar, eh, hacía que la captura de imágenes en movimiento fuera más difíciles. Y además, el consumo de esas imágenes era para las casas. Lo que tenía en mente Thomas Edison era venderles ese aparato en las casas a las personas para que cada quien tuviera una.
Lo que hicieron los hermanos Lumière fue vender la boleta y eso hizo que fuera mucho más asequible para todo el mundo. Es mucho más barato vender que una persona pueda comprar una boleta a que pudiera comprar una cámara en ese momento. Entonces todo el mundo empieza a tener acceso a esa información. Entonces termina dominando la forma de producción de Francia y la forma de consumo de feria y de espectáculo, que es lo que nosotros hoy en día conocemos como cine al ir a Cine Colombia, que es comprar la boleta y ver una película que alguien más produjo. También es la producción estándar de fábrica. No olvidemos que estamos finalizando el siglo XIX, que es el siglo de mayores inventos en la humanidad, que es el siglo culmen de la modernidad. Eh, entonces, estos inventos, si bien son considerados como arte, si una fotografía es arte y una película es arte, también son productos de fábrica, son mercancía. La producción masiva en gran cantidad, es decir, una película se puede distribuir en todo el planeta, lo mismo que una fotografía se puede ver en todo el planeta, es masivo. Eso hace que sea un producto de una mercancía que se va a vender. Eso hace que tengamos que tener claro un modo de producción estándar, de la misma forma como se producen, por ejemplo, zapatos. Entonces sabemos que los zapatos tienen que tener suela, tienen que tener cordones, tienen que tener un tipo de tejido para que sean útiles a la persona que los vaya a utilizar. De la misma forma, tenemos que crear las imágenes con cierto lenguaje, con comunicando ciertas cosas para que la persona que la va a consumir o que la va, sí, la persona que la va a consumir pueda entender qué es lo que está realizando. Por eso es que es una producción de fábrica. Además, para optimizar tiempos, al igual que en una fábrica, una persona se encarga de una cosa o otra persona de otra y otra persona de otra en una línea horizontal de producción para al final la suma de las labores de cada persona obtener un producto. De esa forma también funciona la producción de imágenes en el cine. Entonces, una persona hace un guión, la otra persona graba, otra persona actúa, otra persona postproduce y al final la suma de todas esas tareas se obtiene la película. No es el único modo de producción. Existen otros modos de producción que responden en contra de esto. ¿Por qué? Porque una producción estándar hegemónica que viene desde Estados Unidos y desde Hollywood, pues hace que sea todo muy homogéneo. Entonces, cuando todo es muy homogéneo en el arte, pues se trata de romper, se trata de responder en contra. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos solo como en la producción estándar de fábrica que nos sirve a nosotros para grabarnos en nuestras casas ahorita en estas cuarentenas. Entonces vamos a empezar por qué es la composición. La composición es la forma de organizar los distintos elementos de la escena delante de la cámara. Es así de simple. Cuando uno quiere tomar una fotografía, uno compone moviendo los elementos que quiere que se vean y los elementos que quiere que no estén o que estén en parte. Entonces, no es solo como que yo tengo una cámara y disparo la cámara a ver qué pasa, a ver si la cámara hace su magia, sino que es que previamente yo he escogido cuáles son los elementos que quiero poner en esa fotografía que quiero tomar. Si, si es una película, pues es la suma del arte, los actores, los escenarios, la posición de las personas, la luz, si es de día, si es de noche, todo eso tiene que ser adrede en la composición. Asimismo, en la fotografía, si son elementos que, si estoy haciendo fotografía de arquitectura, como se ve en este ejemplo, y son elementos que yo no puedo controlar, me controlo yo con la cámara. Es decir, que yo soy el que me ubico en el espacio para tomar la fotografía como quiero que yo salga y no simplemente voy caminando tomando por el azar, sino que escojo los elementos que la naturaleza y la ciudad me brindan para poder mostrar una fotografía. Entonces, eso es la composición, es la organización de elementos de la escena delante de la cámara. Entonces, vamos a ver los elementos como más básicos. La ley de tercios.
eh, no poner el objeto de interés en el cuadro, en el centro del cuadro, sino a un tercio del marco. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Solemos poner las cosas, vamos a grabar una fotografía y vamos a poner las cosas en el centro digamos, este es mi objeto principal, donde estoy moviendo el mouse, está este texto azul que está en el centro. Ponerlo a un tercio del cuarto es poner del marco, perdón, es poner este texto azul aquí, a la derecha, o aquí a la izquierda. Ya les voy a mostrar un ejemplo a continuación. También la ley de tercios se puede practicar fácilmente con las cámaras hoy en día, tanto como las profesionales como con las de celular. Todas las cámaras traen una cuadrícula que nos indica cuáles son la ley de tercios. Muchas personas no suelen utilizarla, pero es muy útil al principio y una vez se le coge el ritmo o se le coge la práctica, ya no es necesario utilizar. También se debe tener en cuenta la línea de horizonte, la línea horizontal, cuando uno ve un paisaje o un atardecer y se ve, o un atardecer, no sé, en la playa y se ve la línea de horizonte que divide el mar del cielo, esa es la línea de horizonte y podemos aprovechar la ley de tercios para ubicarla en un tercio del marco, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, este es un ejemplo, pues está desde Photoshop, porque me permitía poner las reglas de qué es la ley de tercios. Entonces aquí se ve perfectamente, a la izquierda hay un tercio, en el centro es el segundo tercio y la derecha es el tercer tercio. Lo mismo de arriba hacia abajo. La parte superior es un tercio, la parte central es otro, el segundo tercio y la parte inferior es el tercer tercio. Por eso se llama ley de tercios. Esto hace que se nos divida la pantalla en esta cuadrícula. Cuando nosotros la mostramos en el celular, sale igual. La intercepción de estas que estoy señalando acá, de una línea de la regla con la otra, que nos crea cuatro intercepciones, se llaman puntos de interés. En los puntos de interés es donde nosotros vamos a poner nuestro objeto principal, nuestro protagonista de la fotografía, para poderla mostrar. Entonces, ya no la mostramos en el centro, como creemos se podría ver bonito, sino que la mostramos en uno de estos puntos de interés. En este caso, el barco, la lancha con estas personas está en el punto de interés de inferior izquierdo. Eso hace que, es como una ley biológica de nuestro ojo, vayamos directamente a ver esta lancha. Lo mismo con el sol. Entonces acá hay una diagonal entre ambas. Eso implica que el fotógrafo, la persona o la fotógrafa, la persona que tomó la fotografía, nos quiere hablar no sobre el paisaje en general, no sobre esta laguna o este río, sino sobre las personas que van en esta lancha. Eso hace que estas personas sean las protagonistas, tanto para la persona que tomó la fotografía como para nosotros que la estamos viendo. Si no existiera esta forma de leer las imágenes, no entenderíamos qué es lo que nos quiere mostrar la persona que está tomando la fotografía. Y la persona que está tomando la fotografía no sabría cómo comunicarnos lo que quiere comunicar. Entonces, esta es una ley muy básica de composición en fotografía, también se aplica al cine, lo mismo, que podemos empezar a jugar con ella y es empezar a tomarle la fotografía a los objetos o a las personas o a lo que nosotros queramos que sea protagonistas de nuestra escena y la ubicamos en un punto de interés. Entonces vamos a ver unos ejemplos de algunas películas sin la regla. Esta es de Bernardo Bertolucci, un director de cine italiano, se llama El Conformista. Entonces podemos ver que su protagonista, en este caso es este personaje, está ubicado en el tercio derecho de la pantalla y además está iluminado él y no está iluminado el otro personaje que está acá. Eso le da más valor a este personaje. Él es el protagonista de esta escena y nosotros nos vamos a centrar en él.
en lo que él vaya a decir o en lo que él vaya a hacer. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de cómo utilizar los puntos de interés y la ley de tercios al mismo tiempo. Él está en un tercio de la pantalla y él está en el punto de interés superior derecho. El siguiente ejemplo es para saber ubicar la línea de horizonte. Entonces, en un paisaje, en un atardecer de ciudad, por ejemplo, como en el que se ve Bogotá en ese momento, la línea de horizonte es esta. La estoy señalando con el mouse, que es la línea que divide la ciudad del cielo. La línea está ubicada en el tercio inferior, no está ni en el medio, ni está en la mitad de la imagen, ni está en la parte superior, sino que está en la parte inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que el protagonista en esta foto es el cielo. Es lo más importante, es el atardecer que, que suele acompañar las tardes de Bogotá muchas veces. Entonces, acá el protagonista es el atardecer. Si ubicamos la línea de horizonte en la parte superior, va a haber mucha más ciudad que cielo. Entonces sería más importante ver qué es lo que hay en la ciudad y, y así queda como claro. Ahora pasamos a hablar de los puntos de fuga. Los puntos de fuga vienen del dibujo técnico, que son unos puntos infinitos que nos hacen ir hacia una dirección. Entonces, ese es un punto de fuga central, como se ve en el ejemplo. Con los puntos de fuga se pueden hacer tanto simetrías como diagonales. En este ejemplo que estábamos viendo es una simetría. ¿Por qué? Porque el punto de fuga es central. Entonces, desde el punto de fuga se empieza a construir el resto del paisaje. El pasillo, el- las puertas, la alfombra, las luces en el techo, todo va en la misma dirección, porque es la dirección en la que se dirige el niño. El niño también está en el centro y él se dirige hacia allá. Entonces, lo que quería el director es que nuestra mirada se dirija hacia el mismo punto que se dirige el niño. Pero no necesariamente se hacen puntos de fuga desde el centro, se pueden hacer puntos de fuga utilizando la ley de tercios previamente mencionada, o se pueden utilizar dos puntos de fuga o tres puntos de fuga, que es lo que hace que la composición sea más compleja. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Acá hay un punto de fuga, acá están las líneas diagonales, las estoy señalando, entonces los techos de la casa son una línea, el andén es otra línea, el asfalto, la línea que divide el asfalto, el andén y la línea, acá es otro techo, pero no está en un punto central, está en el tercio derecho de la pantalla. Esto se hace utilizando la ley de tercios que ya había mencionado, entonces uno ubica el objeto de interés, que es como el carro que está viniendo hacia nuestra dirección, eh, y se y se crea como movimiento. Aquí hay un poco más de movimiento que acá. Acá, pues, si el niño no se mueve, puede que la imagen esté un poco quieta. Bueno, también hay un movimiento de cámara, pero acá todo parece como que nos dirige hacia allá. Obligatoriamente nuestra mirada se va hacia esta luz, que es la luz de un automóvil. Eso le da más dinamismo a la imagen, movimiento y interés. Entonces también pueden aprovechar los puntos de fuga de la ciudad, combinándolos con la ley de tercio para crear fotografías más interesantes, que no sean como desde un punto de fuga central. Ahora vamos a hablar del enfoque y la profundidad de campo. Como ven en esta fotograma de la película de Wes Anderson, La Isla de Perros, a nivel de fotografía, el personaje principal está ubicado en un tercio, como ya veníamos recalcando anteriormente, pero además está enfocada a la perrita y no está enfocado en los de al fondo. Eso le da textura a la imagen, le da como relieve porque nos está resaltando aún más el personaje principal, en este caso la reacción de la perrita, por encima de lo que está sucediendo al fondo de la escena. Eso es lo que se llama profundidad de campo.
cuando uno aprovecha el enfoque de la fotografía para exaltar algo. La distancia acá empieza a desaparecer, empieza a verse borroso, entonces hay poca profundidad de campo porque ellos no se ven pues borrosos. Lo que ellos están haciendo al fondo no importa tanto como la reacción de la perrita. Eso es lo que nos quiere decir como al director escogiendo esto. Entonces nosotros también podemos aprovechar para la fotografía con el objeto, la persona, el animal que queramos fotografiar, enfocarlo y aprovecharnos para comunicar algo más. No necesariamente uno tiene que enfocar todo lo que va a salir en la pantalla, sino centrarse en uno o dos elementos. Este es un ejemplo de encuadre en una película de cine que se llama Ciudadano Kane de Wes Anderson, donde la profundidad de campo es máxima, porque todo está enfocado, absolutamente todo aquí importa. Importan ellos dos en el primer plano, importan él después, sí, en otra parte de la escena, importa el niño que está al fondo enmarcado en uno de los tercios de la pantalla. Todo está enfocado, aquí no hay nada que no esté desenfocado, porque todo es importante en el momento de la película. A continuación les voy a mostrar un poquito cómo es que se hizo esta escena. Listo. Lo que vimos a continuación fue un movimiento de cámara que parte desde donde está el niño y va retrocediendo, pero no va perdiendo la dirección que quiere obtener. Finalmente, él llega al ejemplo que les mostré y todo es importante, tanto el niño jugando afuera como el papá del niño, como el abogado, como la mamá de la niña, del niño, perdón. Eh, y es importante la jerarquía que crea en los personajes, ubicándolos de esta forma, aprovechando la ley de tercios. El niño es el punto de interés, él es lo más importante en esta fotografía, pero está atrás de todos, está fuera de la casa. Entonces puede que él sea lo más importante, pero en este momento él no tiene decisión. El papá está, está de pie, está lejos de los planos del contrato, tampoco tiene decisión. Quien tiene decisión es la mamá. La mamá es la que va a firmar el papel y por eso ella está en primer plano. Entonces la profundidad de campo aquí nos muestra que todos los personajes escogidos en la escena tienen algo importante que decirnos en esa posición. Y listo. Ahora vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces ahora vamos a explicar un poco lo de los planos cinematográficos o los planos de encuadre. ¿Qué son los planos? Recuerden como al inicio, cuando arranqué, que les decía que al principio, cuando la fotografía se hizo popular, lo que primero que empezó a hacer la gente fue a tomarse fotos de ella misma. Y de ahí parte como que el retrato.
Los planos nacen a partir del retrato de las personas, como les voy a explicar a continuación. Entonces, eh, no se está viendo la presentación. Listo. Estos son los planos que se pueden hacer a partir del retrato de una persona. Los planos solo existen si hay una persona en ella. ¿Por qué? Porque un plano es acercarse a esa persona, hacer ese retrato más cercano y por ende más íntimo. Entonces vamos con el primero, un plano entero. Un plano entero es cuando sale todo el cuerpo de nuestro protagonista o de nuestra protagonista. Entonces, por eso se llama entero, sale todo su cuerpo en toda su extensión. No importa ya mucho el paisaje de fondo. Después pasamos a un plano americano. El plano americano es un plano que va hasta un poco más arriba de las rodillas. ¿Sí? Ya no vemos en esta fotografía, ya no vemos la roca, ya no vemos los pies de la protagonista, sino que la vemos a ella un poco menos del cuerpo entero. Después nos acercamos aún más, un plano medio, un plano que está hecho casi a la altura del estómago. Eh, y nos vamos acercando más a ella, como era lo que les venía diciendo. Vamos conociendo incluso más el personaje. Aquí ya no se veía tanto su rostro y aquí lo conocemos mucho más, que es lo que viene a ser en el siguiente plano. Este plano, pues es cuando se ubica a la persona mucho más cerca, desde la altura del pecho, un poco más arriba, y le podemos ver hombros, le podemos ver la cara, el cuello, y pues vemos bien su expresión facial. Lo mismo sucede con el primer plano, que es un plano que ya cubre casi que solo los hombros y el rostro, y el primer plano que ya solo el rostro, ¿sí? Como les indicaba, es un manejo de escala que nos acerca a las personas. Entonces nosotros podemos hacer un retrato de solamente su rostro o podemos hacer un retrato de su cuerpo entero. Entonces ya depende qué es lo que nosotros estemos buscando, pero pues esto pues es importante saber cómo recortar un poco el cuerpo de las personas con una cámara, para que no se vea como tan extraño a veces. Esto nace porque Hollywood se inventó un sistema, el Star System, que es sistema de estrellas, que son las estrellas de Hollywood, los actores muy, muy famosos que conocemos hoy en día. eh, y era importante porque entre más famoso era el actor o la actriz, podríamos ver, queríamos conocerlo más, entonces los planos se fueron acercando a las personas, a los actores. Si el cine de Hollywood no se hubiera basado en actores famosos o en actrices famosas, este sistema de planos no hubiera existido, porque lo importante era conocer a las personas y para conocerlas y verlas grandes y exaltarlas aún más. Es más chévere exaltarlas mediante un plano medio que mediante un plano entero. Y los carteles de cine se podían hacer mucho más grandes y las actrices y los actores se podían hacer mucho más famosos. Entonces empieza una deconstrucción del cuerpo para darle más protagonismo a la persona y hacer que esos actores y esas actrices sean más famosos y por ende la gente quiera ir más a cine y quiera comprar más boletas. Básicamente era una estrategia de mercadeo, pero se termina volviendo un lenguaje audiovisual para utilizarlo. Entonces, si quieren tener en cuenta pues, esto, podrían utilizarlo. Por último está el plano de detalle. El plano de detalle, es como su nombre lo indica, es darle algún detalle a alguna cosa. Aquí se le está dando el detalle a la mano de la señora. Pero puede ser un detalle de un objeto en el suelo, puede ser un detalle de un cuadro en la pared, puede ser un detalle de lo que sea. Entonces ahí sí no hay como límite con el cuerpo.
Puede ser incluso un detalle de las uñas, de los dedos, de su anillo, incluso más cerca. Entonces, eso es como los planos de fotografía son como una escala del cuerpo de las personas. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos al sonido. Eh, Ni la imagen, ni la fotografía, o claramente ni el cine no se inventó con sonido, solo eran imágenes moviéndose. Y así duró casi 20, casi 30 y pico de años. El cine nace en el 1885, como les mencioné, pero el sonido se le agrega al cine hasta 1927, después de muchos años de intentar hacerlo. No es que lo hicieron de la nada, sino que se demoraron todos esos años que la tecnología avanzara, evolucionara para poder hacer que una película tuviera sonido. Como pueden ver en este ejemplo, ese era uno de esos aparatos que grababa el sonido. Se grababa sobre un vinilo, como pueden ver acá, lo estoy señalando, y ese vinilo después se pasaba a los proyectores separado de la película. Todavía no habían logrado unirlo. Eso lo harían un año después. Y a partir de ahí todo cambia. Digamos, mm, ya, ya no se centran tanto en la imagen, sino que se centran en el sonido. Entonces el guión gana, gana protagonismo. Los libretos, lo que las personas vayan a decir, gana protagonismo. Es mucho más importante lo que se dice que lo que se ve, por ejemplo, o lo que está sonando fuera que yo se escucho en la calle. Entonces, por eso puse aquí que hay sonido diegético y sonido no diegético. ¿A qué me refiero con eso? El sonido diegético es el sonido que existe dentro de la escena. Es lo que un personaje puede estar hablando con otro personaje y es el diálogo. Existe dentro de la escena y se grabó al mismo tiempo. Eh, el sonido no diegético es lo que no existe dentro de la escena. No pasó nunca. Se agregó a la película después, se postprodujo. Por ejemplo, la música. La música casi nunca suena al tiempo que uno ve la escena cuando la está grabando. Se agrega después, a menos que en la escena se esté viendo un equipo de sonido o la escena misma sea un concierto. Sino que suele pasar mucho en las telenovelas colombianas, se agrega la música después para indicarle a los espectadores cuáles son las emociones que deberían tener. Entonces, esto hace que se pueda manipular al espectador como yo quiera. Entonces, si quiero que el espectador esté contento por esta escena, pues le pongo cierto tipo de música. Si quiero que se estremezca, pongo otro tipo de música como con más suspenso y además puedo añadir otro tipo de efectos sonoros. Entonces, se puede jugar mucho con eso para manipular lo que queremos hacer con el espectador. Que igual el espectador no es tonto y lo puede ver. Sin embargo, el efecto no desaparece. Uno se puede sentir alegre o contento. Hay veces mucho más por el sonido que por la imagen o por la ausencia de sonido. Entonces, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de un buen uso del sonido. Sont sous les ordres. Parti. Sport complet appui de suite au commandement suivi de stop. Record à l'heure. Manu, Christelle, Betty et Pacha.
j'aurais mieux fait de m'en aller. Avant le petit mois. Râleurs, brigands, storm, Manu, Ficelle, Béni sont groupés devant Pacha, Vélum et la pomme. Dans la maison, râleurs, Manu, Ficelle, Béni, storm sont suivis de Pacha et Vélum. À hauteur du pavillon, brigands, storm, râleurs, Manu, Ficelle sont à la lutte devant Betty. Listo, la voy a interrumpir ahí para no extenderme mucho más. Lo que podemos ver, voy a explicar la escena un segundo, es él es un ladrón y ellos todos están en unas carreras de caballos. Él va allí para robar las carteras de la gente cuando se aglomeran viendo la carrera. ¿Qué pasa con el sonido en esta imagen? Nosotros escuchamos los caballos, escuchamos el megáfono del narrador de la carrera, escuchamos todo, pero no lo vemos. O sea, los caballos no existen. Realmente nunca se grabó esto con caballos. Lo que hizo el director fue añadir el sonido de caballos después, pero nos da la sensación que él busca, que es la de que cuando los caballos se acercan y hay mayor ruido, él aprovecha para meter mano en la cartera de la señora y aprovechando el ruido, que el ruido en la grabación no existió, la roba y se va. Y nadie se dio cuenta que la robó. Entonces, es un gran recurso para ahorrar dinero. ¿A qué me refiero? A que hay veces necesitamos el sonido de un helicóptero para nuestra grabación del cortometraje, pero no tenemos el helicóptero. Pues obviamente pues se nos va a ir todo el presupuesto si alquilamos uno por una hora. Lo que podemos hacer es añadir el sonido del helicóptero después buscando el efecto que nosotros necesitamos. Lo mismo si yo me grabo en estos momentos, me grabo y estoy diciendo, escuchen esta ambulancia, algo pasó afuera de mi casa, voy a irlo a ver. Ustedes ven esa grabación y se creen automáticamente que fuera de mi casa hay una ambulancia, pero lo único que hice yo fue añadir el sonido. Entonces, al momento que ustedes puedan editar el video y le puedan añadir sonidos, pueden jugar mucho con eso, porque le hace creer a las personas que están viendo que lo que están viendo es real. Eh, porque el sonido tiene un problema. Cuando se le añade el sonido a la imagen en movimiento y se forma que es el cine como lo conocemos hoy en día, es muy difícil distinguir que lo que se está viendo en pantalla no es real. ¿Por qué? Porque el sonido hace que sea real. El sonido en nuestro sentido es lo que da la percepción de realidad. En nuestros sueños, por ejemplo, no soñamos con sonidos, son sueños mudos y sabemos que son sueños por eso mismo. Si no hay un sonido, los sonidos es el audio, lo que nosotros escuchamos con nuestros oídos es lo que nos da la percepción de realidad. Al escuchar la película, al escucharla, al ver las personas hablar y al escucharlas, automáticamente creemos que lo que estamos viendo es real y es así. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo no es real y no es así, es un invento, es algo que se planeó en un guión, es algo que, ¿sí? Aunque las personas ya saben que eso es así, que eso pues van unos actores y se graban, la percepción de realidad no cambia. Entonces cuando ve uno una película y sale llorando o muy emocionado, es porque lo que le vio es tan real que le provocó las emociones también fueron reales. Entonces hay que aprender un poquito a distanciarse de eso, pero también hay que aprovechar cuando estamos haciendo nuestras propias grabaciones que podemos jugar con el sonido mucho.
Y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora pues llegamos como a la parte final, que es como los tips para la casa o los consejos útiles para poder grabar desde nuestras casas, aprovechando todo lo que venimos viendo, aprovechando qué es la ley de tercios, no se les olvide, aprovechando cuáles son los planos, ustedes pueden grabarse a sí mismos o a otra persona dentro de sus casas en un primer plano o en un plano medio, como estoy yo en este momento en la transmisión, o en un plano de cuerpo entero si me alejara más, aprovechando los elementos que vamos a encontrar en casa para poder, bueno, la ventana para hacer un marco, para usar la iluminación, para crear lo que podamos crear. Entonces, los tips son los siguientes. Esos son los consejos para grabación en casa. El fondo. Un fondo como el mío, como el que tengo en este momento, que tiene muchos elementos, tiene biblioteca, tiene cuadros, es muy distractor. Eh, si yo estuviera pantalla completa y no con la presentación, tal vez ustedes no me estarían viendo a mí, sino que estarían viendo el fondo y estarían distraídos de lo que yo estoy diciendo. El fondo es importante que sea más sobrio, que no tenga tantos elementos. Si puede ser una pared con una matera, algún libro o algún cuadro y ya sin mayor exceso, es un gran fondo. Entonces, en sus casas ustedes pueden buscar cuál es el fondo más chévere que tienen. Si tienen una biblioteca en su estudio, si tienen un cuadro muy bonito que quisieran que se viera, que adornara su fondo, o si tienen una pared bien pintada con unos colores bonitos, la pueden utilizar. O sea, tengan en cuenta el tipo de fondo. No es lo mismo grabar en un estudio con la biblioteca que grabar en el patio de la casa. El fondo del patio de la casa suele ser un poco más descuidado, como por dar un ejemplo. La iluminación, en segundo lugar. Como no tenemos luces, equipos de iluminación, ni una luz a la derecha o una luz a la izquierda, lo que podemos aprovechar es la luz del sol y la ventana por donde entra esa luz del sol, porque si grabamos, por ejemplo, en una terraza, pues nos va a dar mucha luz y casi no se va a ver muy bien. Pero si grabamos dentro de nuestra casa, en una habitación que le entra gran iluminación del sol, podemos aprovechar esa luz para que la luz del sol que entra por la ventana nos dé directamente sobre nosotros, no en contra. Si nosotros grabamos, nos grabamos a nosotros de espaldas a la ventana, lo que va a hacer es que hay contraluz y no se va a ver nuestro rostro, se va a ver lo que está detrás. Entonces es importante grabar de cara a la ventana para que la luz del sol nos dé a nosotros en la cara. O si tienen un cuarto bien iluminado, pues mucho mejor. La posición de la cámara. Siempre tiene que estar estable. Es muy molesto para quien ve un video y la cámara siempre se mueve. Eh, a menos que esté haciendo un deporte extremo, no sé. Pero si la cámara tiembla, ese temblor molesta la retina del ojo de la persona que la está mirando y por ende va a hacer que se canse más rápido y no quiera ver ni siquiera mirar el video. Lo que debes hacer es tener una posición de la cámara estable con los recursos que tengas en casa. Por ejemplo, si no hay un trípode, si no tienes una cámara profesional y estás grabando con el celular, eh, puedes utilizar el palito de las selfies, es muy útil. Si bien solo es un palito, pues la cámara para que no se mueva con él y recostar la cámara contra algún objeto. Puede ser un libro, puede ser un tarrito, lo que tengas es pura creatividad, puede ser una materita, entonces eso te va a dar estabilidad en la cámara. También puedes poner la cámara recostada, la cámara del celular recostada sobre unos dos o tres libros y la cámara se va a quedar quieta en una mesa y tú vas a estar frente a ella para que la cámara no se mueva. Si se mueve, pasa lo que les mencionaba anteriormente, que es que la persona que ve el video se va a cansar. O le pueden pedir a una persona de confianza que los grabe, pero que esa persona no grabe teniendo el celular en las manos, sino que lo grabe sosteniéndolo sobre algún objeto fijo, como una mesa, como los libros que les mencioné anteriormente, para que no tiemble, porque con el pulso de nuestra sangre, nosotros
hacemos que sutilmente nuestra mano tiemble, muy sutil, pero la imagen se va a mover mucho. Entonces es mejor que si una persona nos va a colaborar, grabe sosteniendo la cámara o el celular sobre algún objeto sólido fijo que le dé estabilidad. El tipo de plano, pues lo pueden tener en cuenta si quieren un encuadre general, si quieren un plano medio, si quieren un primer plano de ustedes, pueden jugar todo para grabar a la cámara y que no dé tanta pena. Entonces, estos son los siguientes consejos. Mirar a la cámara fijamente. No mirar a los lados, no mirar hacia el techo, no mirar hacia el suelo, sino mirar a la cámara. Con toda seguridad, nosotros estamos hablando a una persona, esa persona quiere que la miramos. Entonces, mirar a la cámara directamente es casi lo mismo que mirar a los ojos de esa persona cuando estamos presencialmente con esa persona. Es un reemplazo artificial, pero es un buen reemplazo, porque al momento de mirar el video y sabemos que quien nos está hablando nos está mirando también a los ojos y no está mirando a otro lado, significa que nos está dando importancia y nosotros le vamos a prestar mucha más atención. Entonces, siempre tratar de mirar a la cámara. No a los lados, no al techo, no al suelo, a la cámara. Si es del celular, usar la cámara principal del celular y no la cámara frontal de las selfies. ¿Por qué? Porque la cámara principal del celular tiene mucha más resolución y va a grabar los videos o va a tomar las fotografías en una calidad mucho mayor. Entonces les recomiendo usar siempre la cámara principal. Y ¿por qué otro motivo? Porque cuando uno graba con la cámara frontal, uno se ve a sí mismo en el celular y hay un efecto de espejo en el que uno se termina distrayendo con su propia imagen y se le olvida, o uno se le olvida lo que va a decir, o se distrae, o se enreda, o etcétera. Y ocurre lo que mencionaba anteriormente, y es que dejamos de mirar a la cámara por mirarnos a nosotros. Entonces lo mejor es mirar a la cámara siempre, cámara frontal, cámara posterior, la cámara principal de los celulares. Escoger la iluminación, la habitación bien iluminada y una habitación en la que haya el máximo silencio posible para que no haya mayores interrupciones. Si están en una casa o en un apartamento que está junto a una vía principal, lo mejor es no hacerse la ventana junto a la vía principal, sino hacerse en otra habitación que haya mucho más silencio. O pueden establecer un horario de grabación para que sean horas de silencio, como las horas de la noche o horas de la mañana muy temprano, tipo 7 de la mañana, 6 de la mañana. El silencio es mayor que cuando es a mediodía o cuando son las 3 de la tarde, que hay mucho ruido, puede ser ya sea de nuestros vecinos o ya sea de los carros o etcétera. Entonces, se pueden escoger la habitación más silenciosa de la casa y el horario para grabar. Después pueden, una vez hecho todo eso, lo tienen en cuenta, pueden realizar videos de prueba. Los videos de prueba les van a servir para sentirse más en confianza. Entonces, hacen un video de prueba número 1, recitan las palabras que tienen que decir, lo que quieran grabar, lo que quieran compartir, si se quieren grabar tocando la guitarra, si se quieren grabar presentando un tema en el que son muy buenos, lo que sea, pueden hacer un video de prueba, miran el video de prueba, encuentran los errores que tal vez realizaron, los corrigen y vuelven a grabar. Eso sirve para ganar confianza ante la cámara. Uno ya sabe, midiendo el video de prueba, qué es lo que hizo mal para no volverlo a hacer y poder volver a grabar sin esos errores. Entonces los videos de prueba son muy útiles porque nos ayudan a ganar seguridad y confianza. Apartar el horario de grabación, como ya les había mencionado, porque grabar no es fácil, no es como que vamos a grabar y en 10 minutos sale la grabación. Así sea el video muy cortico, uno se suele equivocar, suelen pasar cosas, alguien llama por teléfono. Entonces lo mejor es apartar un horario de grabación, ya sea en el horario de la mañana, de la tarde o de la noche, pero que sea exclusivamente para la grabación y que no me interrumpa nada más, que no me interrumpan llamadas, que si estoy con otras personas en la casa les voy a decir, voy a grabar en este horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana, por favor, no me interrumpan en ese momento, procuren el máximo silencio. Entonces, son cosas como que no se tienen en cuenta a veces cuando la gente se pone a grabar, pero que son muy útiles porque después nadie nos va a interrumpir el momento de la grabación. Grabarse con una persona, si no encuentran cómo sostener la cámara, pero que esa persona sea de confianza para ustedes. Si les da pena con sus hermanas o hermanos que les hacen bullying, eh,
pues va a ser más tedioso llevar a cabo la grabación porque es alguien, es una persona que se puede estar burlando de ustedes y sacarle, y en vez de hacerlos sentir seguros, los hace sentir seguros y cometer más errores y que la grabación se extienda. Lo pueden grabar con la persona que esté en su casa o que les sea de confianza, que les sea de apoyo al momento de la grabación y no que los hagan sentir inseguros. Alguien en que ustedes confíen, su mamá, su papá, su hermana, su hermano, pero que tengan confianza para hacerlo. Y por último, plantarse con seguridad. Plantarse con seguridad es plantarse con las plantas de los pies en el suelo, con total seguridad. Eso con firmeza, eso nos da seguridad. Y nos ayuda a no movernos, a no caminar por la habitación. ¿Por qué? Porque eso hace que yo me salga del plano que escogí. Si yo me muevo, el plano voy a quedar fuera del video, una parte de mi rostro o lo que sea, quedó mal. ¿Por qué? Porque yo me moví. Entonces hay que plantarse con seguridad en el suelo, bien firmes, para que eso no ocurra. Y además, una buena posición corporal, pararse bien en el suelo o utilizar una silla, nos va a dar también firmeza al momento de hablarle a una cámara y perderle un poco ese miedo. Y esos serían como los tips como más útiles que encontré para compartirles porque son pensados para utilizar con lo que tenemos en casa, con celular, con lo que sea, y no tener que ponernos ni a comprar trípodes, ni a comprar luces, ni que tenemos que tener el super equipo de producción, nada. Entonces ustedes ya saben cuáles son el tipo de planos que se puede utilizar, entonces se encuadra un plano medio de mí hablando o de la persona que quiero grabar, utilizan los elementos de composición para hacer un fondo más dinámico, iluminan con la luz del sol en su ventana, por ejemplo, la luz de las 12 del día está totalmente a las 12 en el cielo, entonces no nos va a iluminar bien, pero la luz de las 9 de la mañana o la luz de las 4 de la tarde, sobre todo la luz de las 4 de la tarde es muy bonita porque ya es el atardecer. Entonces es una gran luz, nos llega de manera lateral y no de manera vertical. Entonces es tener ese tipo de cosas presentes que, para decirles que todos podemos hacer esto en casa, porque como al inicio de la charla les decía, eh, cuando se inventó la fotografía y cuando se inventó el cine, se democratiza la imagen, eso implica que todos podemos hacerlo. Ya no tenemos que ser los super artistas que hacen artesanía impresionante para lograrlo. Podemos hacerlo nosotros por nuestro propio medio. Eso es muy importante, es muy liberador que podamos tener acceso a esas imágenes, acceso a crearlas, acceso a producirlas, acceso a consumirlas. Es muy chévere. Y además, como le citaba en la imagen inicial de Susan Sontag, que Sontag decía que cualquier imagen de la forma que haya sido tomada con el tiempo se puede convertir en una obra de arte, porque eso es lo que hace el tiempo. Entonces, si ustedes miran en los álbumes fotográficos de sus mamás o de sus abuelas, eh, puede que no tengan este tipo de nociones fotográficas, pero tienen un valor y uno no sabe cuál es ese valor. Uno las mira y tienen un gran interés y uno se concentra mucho mirando ese tipo de fotografías. Y es porque tienen tiempo encima, tienen muchos años, tienen décadas. Cuando uno mira fotografías como de los años 70, 60, de los álbumes familiares, uno se interesa por lo que hay ahí. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tomemos una fotografía ahora y la veamos en 30 años, si se logra conservar, que no, la gente tiene el hábito de eliminar las fotografías que tomen, pues les convido a no eliminarlas y mirarlas mucho tiempo después. Eso les va a dar un gran valor al momento en el que vivieron en el pasado. Eh, entonces es para que se animen a hacer las cosas ustedes mismos también con el celular y que con el tiempo van a ser mejores y se va a convertir en una obra de arte, como decía Susan Sontag. Y con eso doy por terminada la charla. Muchas gracias por participar. Lamentamos el inconveniente que tuvimos y por el que tuvimos que correr el horario de la charla, pero espero la hayan disfrutado. Traté de hacerla lo más amena posible
Los esperamos desde el laboratorio, desde la universidad, para próximas charlas los días jueves. Estén muy atentos a nuestras redes sociales para estar pendiente de lo que vamos a hacer. Podemos hablar. En el laboratorio existen personas desde diversas profesiones, entonces vamos a planear cosas muy chéveres para ustedes desde la innovación, la creatividad y la tecnología. Muchas gracias y buenas noches.